organización, digamos, se encargaba de llevarlos y traerlos? No, en todos los juegos hay lo que se llama una villa olímpica o la villa panamericana. Es decir, una ciudad o un grupo de edificios enormes que alberga a las distintas delegaciones. Y después, por lo general, esos departamentos, cuando se terminan los juegos, se venden o se alquilan. O sea, sirven a la comunidad, pues si no sería construir monstruos que después no se sabe qué hacer con ellos. Lo mismo con los estadios. Muchos estadios que fueron maravillosos durante los juegos, ahora son una ruina, están derruidos, abandonados. Pero hay mucho dinero que se mueve. En Montreal, en 1976, donde se consagra Nadia Comaneci como campeonísima, que siempre se la recuerda, la conocí personalmente, fue el último juego que se perdió mucha plata. Que Canadá, dicen por ahí, todavía está pagando lo que le costó organizar los Juegos Panamericanos, los Juegos Olímpicos en Montreal, 1976. Y ahora, después de eso, con la televisión, con internet, con todo eso, es un negocio recontra multimillonario, al que no todos los países se atreven porque hay que tener una organización, una estabilidad, es algo que no se puede hacer así nomás. Necesita un equipo enorme de gente que sepa de qué estamos hablando, ¿no? Para organizar todo eso, las pruebas, los horarios, los alojamientos, los edificios, los estadios, es una cosa, es el espectáculo más grande del mundo. Nada comparable con el fútbol en el sentido de que es un deporte solo. En cambio, los Juegos Olímpicos son 24 deportes, como les decía, con todas sus derivaciones. Es muy complejo. Algún día los veremos en la Argentina. Sí. ¿Qué significan los aros y los colores? Los aros olímpicos, cuando se crearon, fue una obra de Pierre de Coubertin también. Él imaginó un símbolo que representara la unión de los 5 continentes. Si ustedes se fijan bien en los símbolos olímpicos, no están superpuestos, sino que están entrelazados. Que significa la unión, es el símbolo universal de la unión de los pueblos a través del deporte. Los colores igual. ¿Cómo? Los colores Y los colores representan cada uno un continente. Un continente, bien. Y después hay otra frase que no fue directamente de Pierre de Coubertin, sino de Le Père Didon, un padre, un cura, que era muy amigo de Pierre de Coubertin, y en latín pusieron el lema Sitius Altius Fortius, es decir, cada vez más alto, cada vez más veloz, cada vez más fuerte, que es el símbolo del deporte de alto nivel, de alto vuelo, de alto rendimiento, como lo llaman ahora. ¿Esos serían los valores de las Olimpiadas? O sea, ¿qué nos puede contar de los valores de las Olimpiadas? Bueno, el principal valor, como les decía hace un rato, es mostrar que durante 20 días la juventud del mundo puede convivir en paz con diferentes colores de piel, con diferentes religiones, con diferentes origen y lenguaje. Pueden vivir en paz y armoniosamente. Y el único idioma común ahí es el reglamento deportivo, que todos lo conocen y todos lo respetan. Y se establecen todo tipo de amistades que a veces duran para toda la vida, y hasta casamientos por ejemplo, ocurrió entre un norteamericano que se casó con uno de la Unión Soviética. O sea, rompe las barreras políticas la reunión de la juventud, porque ya sabemos, todos sabemos, que los que declaran la guerra se quedan en el escritorio y antes motivaban a la juventud para que fuera a hacerse matar millones de personas. En la Primera Guerra Mundial, mi papá fue Bersagliere de la Corona de Italia, murieron, nunca se sabe con precisión, entre 30 y 50 millones de personas. Bueno, contra eso es lo que Pierre de Coubertin, que estaba traumado por lo que él había visto en su infancia, de esa pequeña guerra entre su país y el vecino, es lo que hace que uno de los valores fundamentales sea el fomentar la paz.
Y no solo, eso no es solo una idea moderna. Hay una palabra griega, ekikiria se llama, que significa la tregua olímpica. En Grecia, en la Grecia antigua, ellos hacían los juegos, pero cada 4 años estaban en guerra siempre, en las ciudades fortificadas que hemos estudiado, Esparta, Atenas y muchas otras. Cada 4 años interrumpían las guerras que tenían entre ellos y se juntaban en Olimpia, primero, para hacer esas ceremonias que tenían un contenido religioso. Después se hicieron en Nemea, en Corinto y en Delfos también, en otros 4 lugares. Pero fuera de los 4 años se mataban como hizo siempre la humanidad, ¿no? Y esa tregua olímpica la trasladamos al mundo moderno y nos muestra que uno de los valores esenciales del olimpismo es ese, la lucha contra la guerra, el fomento de la paz. La paz entre los hombres, que es posible. Y entonces los Juegos Olímpicos son cada 4 años. ¿Cómo? Entonces los Juegos Olímpicos son cada 4 años. Los Juegos Olímpicos se hacen cada 4 años por esa misma razón. Exacto. Pero no hemos logrado que se interrumpan las guerras los modernos, nosotros. Por ejemplo, un atleta participa una sola vez en una olimpiada o puede ser que al No cuarto... tiene límite. No tiene El límite No hay es la edad. edad. No hay La- edad. Yo era especialista en salto acrobático, no puedo hacer nada de eso ahora. O sea, el límite sería la edad. Si no tuviéramos eso que se llama artrosis y otros padecimientos, Maradona todavía estaría jugando. Y Batistuta no estaría jugando al polo porque casi no puede caminar de los dolores de las piernas. Porque hay, si me permiten, yo soy kinesiólogo y antropólogo y conozco cómo funciona el organismo humano. Todos los deportes tienen sobrecarga sobre alguna parte del cuerpo más que en otras. Por ejemplo, en el boxeo, las manos, yo tengo las manos deformadas, porque practiqué mucho boxeo, y los codos, y los futbolistas las rodillas, los tobillos, y los gimnastas a veces las manos también. Entonces hay un desgaste inevitable que todos sufrimos, unos más, otros menos, pero todos lo sufrimos. Por ejemplo, la artrosis no es una enfermedad, la artrosis es el desgaste fisiológico normal que sufren las articulaciones durante la actividad física que llevamos a lo largo de la vida. No se salva a nadie de eso, sea obeso, sea deportista, pero sí los deportistas, según el deporte que hagan, hay artrosis precoz en las articulaciones que más exigencia tuvieron durante la práctica del deporte. Pregunten nomás. Una pregunta, ¿qué me podría contar de Sudáfrica 2010? De Sudáfrica. 2010, sí. Sudáfrica sí, se hicieron los Juegos Olímpicos ahí, me parece que. Sí, por lo menos es lo que elegí yo. Se hizo un mundial de fútbol. Ahora, no estoy seguro que se haya hecho un Juego Olímpico. De Barcelona. Barcelona sí. 1992. Sí, ahí estuve. ¿El muñequito lo tiene? ¿Cómo? El muñequito lo tiene. Sí. La mascota. No sé si la tengo, pero acá no la traje. Me parece que la tiene. Después les voy a mostrar la mascota una por una y les explico. De todos los deportes que ha hecho, ¿cuál le ha gustado más? Bueno, yo fui mejor boxeador que gimnasta, pero donde fui campeón nacional y me reconocieron más es en la gimnasia. Porque fui atleta, fui entrenador, fui juez internacional, fui presidente de la Federación Argentina de Gimnasia, consejero del Comité Olímpico Argentino, o sea, pasé por todo en la gimnasia artística, ¿no? ¿Y cuándo dormía? ¿Cómo? ¿Cuándo dormía? Me costaba dormir. Sí. Tenía que tomarme unos buenos vinos para que me diera sueño. Porque hay programas de televisión que todo el mundo, la gente de mi edad o de menos edad comenta, que yo nunca vi. Porque yo hasta las 10, 11 de la noche no llegaba a mi casa. Claro. Porque durante el día atendía consultorio, trabajé en el comando en jefe del ejército, en la dirección municipal del deporte y daba clase hasta las 10 de la noche. Sí.
Incluso hubo un periodo que yo daba clase en el último turno del Instituto de Profesorado de Buenos Aires, de Educación Física, ¿no? Y llegaba a mi casa a las 0:45 de regreso. Wow. Porque quedaba muy lejos y aparte tenía las últimas horas. Así es la vida. Pero después llega un momento que uno está satisfecho. Yo, por ejemplo, pongo la cabeza en la almohada y duermo. No estoy arrepentido de nada de lo que hice de todo, me di todos los gustos, digamos, lo que yo sentía, lo que me llevaba a hacer algo, lo hice. Quería ser escritor, escribí 16 libros. Bien. ¿Cuántos países recorrió? ¿Cómo? ¿Cuántos países recorrió? Bueno, eso hice la cuenta porque siempre me preguntan. Yo estuve en 23 países, Wow. pero en 50 ciudades de 23 países. ¿Cómo se elige la sede olímpica? ¿Por sorteo? ¿Por mérito? Bueno, ahí también hay corrupción y coima, muchas veces. Si bien se lucha contra eso, se reúnen todos el staff del Comité Olímpico y vienen los árabes, por ejemplo, con sus petrodólares. Al mejor postores. Y en la primera reunión a la señora, a la esposa de los que tienen que decidir, le regalan un anillo de brillante o un collar de... Y después vienen las conversaciones bajo tierra y se mueven intereses espurios. Ha habido casos, el Comité Olímpico los combate, por supuesto, pero es como en la política, lo combatimos, lo queremos combatir, pero siempre hay alguno que dice, no le puedo decir que no. Pero en Argentina, o sea, si nunca fue la sede, ¿no? Pero ¿Cómo? Argentina nunca fue sede. No. ¿Por qué razón? Porque no está el país Bueno, como para recibir a esta... ahora fue sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Sí, pero no... Bueno, ese es un juego olímpico, estuvieron todos los países, fue Claro. importante. Y fue sede de los Juegos Panamericanos en Mar del Plata. Sí. Acuérdese, los Juegos Panamericanos son muy importantes, viene toda América, desde Alaska hasta Tierra del Fuego. ¿Qué me puede decir de Turín 2006? ¿De? Turín 2006. Turín 2006 no hubo Juegos Olímpicos. Yo estuve investigando y me sale... Puede haber habido otro acontecimiento. Turín, que es Torino, la ciudad de Torino nunca fue sede olímpica. Disculpame, me falta contarte más sobre Los Ángeles. ¿Quieres que les cuente algo sobre la ceremonia inaugural? Sí. Bueno, Son todas diferentes, igual, ¿no? todas diferentes. El país muestra al mundo, por esa audiencia enorme que hay, muestra al mundo lo mejor que tiene. Y organizan unas cosas que, les digo, hace llorar, ¿eh? Y es cierto eso, no es... en los Juegos de Los Ángeles, a los que me preguntaba el compañero, hay una parte que entra un astronauta volando por una de las arcadas del estadio, da toda la vuelta por arriba de la gente, baja y se detiene en un circulito celeste que había en el suelo. Era la primera vez que se veía un hombre volar. Ahora tienen aparatos que en las manos, cohetes que por retropropulsión los mandan, ¿no? Pero antes ese lo llevaba en la espalda y dio toda la vuelta. Y dicen que habían preparado un águila, la famosa águila americana, que es el emblema, para hacerlo, pero que el águila se murió y tuvieron que reemplazarlo por un astronauta. Ahora, hay una parte que entran los indios a caballo, los salvajes americanos, digamos, tipificados como tribu, a los gritos, como un malón, ¿no? Y entran, y atrás de ellos viene toda la caballería de la secesión, y las carretas con la gente, los migrantes dentro de los Estados Unidos, y en 10 segundos arman un pueblo del oeste, como uno de los que uno ha visto en las películas, y hacen la pelea entre los indios, y terminan todos abrazados. Esa es una, pero lo que yo cuento no tiene nada que ver con esa realidad extraordinaria, la forma en que está hecha. Después viene un barco del Mississippi, son personas caminando.
Usted ve desde arriba un barco del Mississippi con la rueda que da vuelta y la chimenea que lanza humo. El humo eran unos fusileros que con una escopeta tiraban al aire, y entonces uno veía un barco del Mississippi que avanzaba. Y se para en el centro del estadio del césped, y ahí sale como una plataforma, y aparece una de las grandes cantantes negras norteamericanas, no me acuerdo cómo se llamaba, y canta. Whitney Houston. No, No. anterior. Me falta contarte más de Los Ángeles. Los Ángeles es una gran ciudad que es como si fueran un montón de pequeñas ciudades unidas. Y tiene el downtown, que es el centro de la ciudad, con las grandes torres típicamente americanas. Y después hay, por ejemplo, hay el Red Stadium, que está en un barrio, pero nosotros cuando leemos las noticias es como si fuera una ciudad diferente. Lo que pasa es que eran ciudades diferentes, después se unió todo y es el Gran Los Ángeles, que es una planicie enorme y peligrosa, porque ahí está la falla de San Andrés, creo, que puede haber terremotos muy grandes, como ya ha habido, y grandes incendios también. ¿Y quién ganó las Olimpiadas? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? El mundo. Todos ganaron con haber participado en los Juegos Olímpicos. Pero en cada deporte no hay un país que gana. En cada deporte es la lucha entre los competidores de diferentes países. Pregunten nomás. Tengo entendido que las medallas tienen cierto tipo de diseño dependiendo de qué país esté. ¿Qué cosa? Que las medallas tienen diferentes tipos de diseño. Las medallas son siempre diferentes, pero todas hermosas, ¿no? ¿Cuánto tiempo dura? Hay medallas para los atletas que no son de oro, como se dice, sino de bronce dorado. De plata, esa sí es de plata, y de bronce el tercer puesto. ¿Cuánto tiempo dura? Alrededor de 3 semanas. Una pregunta, ¿y Argentina en qué año empezó a competir el país? Y Argentina, a pesar de que en el primer Comité Olímpico Internacional estaba el profesor Susbiao como integrante, no participó sino 30 años más tarde. En 1924, en París, Juegos de París, que ahora se van a volver a hacer en París, es la primera vez que participa Argentina con una delegación. Hay un libro extraordinario, si a alguien le interesa alguna vez toda esa historia, que contiene con maravillosa foto, extraordinaria calidad, todas las participaciones argentinas en los Juegos Olímpicos. ¿Cómo se llama ese libro? No te puedo decir cómo se llama, pero participaciones olímpicas argentinas, algo así. Si lo quieren ver, antes de comprarlo, se lo muestran. Pero no lo vendo yo, lo vende el Comité Olímpico. Cuando usted viajó, ¿cómo hizo con el idioma? ¿O habla otros idiomas? Bueno, yo puedo leer en 6 idiomas. Leo en 6 idiomas. Pero con algunos tengo dominio, con otros me falta la práctica cotidiana. Por ejemplo, yo el francés lo domino. En la universidad, haciendo traducciones, me pusieron 10 puntos acá en Córdoba. El francés. Pero si yo quisiera hablar ahora con un francés, primero que suena diferente el oído que leerlo. Y después que uno no tiene la práctica de contestar rápido. En cambio, el italiano, por ejemplo, no tengo ningún problema. Alberto, cuéntame un poquito lo de las estampillas y demás que se hacen en cada sede. Las estampillas. La filatelia. Filatelia, sí. Sí. La filatelia es el arte de coleccionar estampillas, que en un tiempo era muy común porque, como les dije antes, toda la comunicación entre los seres humanos dentro o fuera o hacia afuera del país se hacía a través de la correspondencia, con
escribiendo una carta, metiéndola en un sobre, pegándole una estampilla. Ahora no sé qué pasará, porque ahora con internet nadie va a mandar una carta. Pero los países petroleros, por ejemplo, que les sobra, no saben qué hacer con toda la plata que les da el petróleo, hacen unas emisiones, una serie de estampillas no solo del deporte, ¿no? Pero en especial del deporte. Y también de flores, de mariposas, de lo que ustedes quieran. Maravillosas. Y en el museo tenemos mucho de eso. Y después el Comité Olímpico Internacional durante muchos años editó una estampilla con cada juego olímpico que se hacía. Y tiene mucho valor un cartoncito que publicaba el Comité Olímpico con la estampilla de esos juegos. Yo tengo varios de esos, no sé cuánto valen, pero sé que valen mucho. De por sí ya la estampilla vale un montón. ¿Cómo? Que de por sí ya la estampilla vale un montón. Sí, claro. Y si viene de las Olimpiadas, más cosas. Bueno, la filatelia fue un gran coleccionismo que a mí me indujo mi papá. Y después yo le enseñé a mi hijo. Y bueno, así van las cosas, ¿no? Se va transmitiendo. Pero ahora hay una novedad. Ahora todos nos manejamos con el teléfono. Ya nadie va a hacer así con el sobre, cerrarlo, mandarlo y esperar 20, 30 días para ver la respuesta. Era otro mundo. Ahora todo es rápido, veloz. Había más suspenso antes. Había más suspenso antes. Claro, claro. Yo tuve un alumno en Buenos Aires, en un instituto donde fui director y profesor al mismo tiempo, que se escribía con una chica de España, que no se conocían, no se habían visto nunca personalmente. Bueno, y hoy, después de tantos años, sé que se casaron, él se fue allá, se casaron, vive en España, y de vez en cuando me manda alguna nota o algo por internet. Y tiene su familia. Y se conocieron a través, el intercambio amoroso, digamos, fue a través del correo. ¿Se acuerda cuál fue su primer artículo que publicó? Los primeros artículos, sí, sobre Juegos Olímpicos. Sobre los Juegos Olímpicos. Sobre olimpismo, en 1962, en un boletín de la Dirección Municipal del Deporte de Buenos Aires, donde yo era profesor, salió un artículo mío sobre eso. Y al año, Tokio, el mismo año, en la revista Educación Física del Instituto Nacional de Educación Física, salió un artículo mío que se llamaba Tokio Preolímpico, en el 64, que fueron los Juegos Olímpicos de Tokio del 64, que muchos después se volvieron a hacer hace poquito. Los de 2020, que se hicieron en el 21, por la pandemia, fueron los segundos Juegos que se hacen en Tokio. ¿En Río de Janeiro, en el 2016, hubo Juegos Olímpicos? Sí. A veces me toca a mí, quería saber. Ahí está, acá está. Esa es de Río de Janeiro 2016. Y esto también. Llevo la pelota, profesor. Esta es una mascota. Mira. Una mascota. Ese sombrero me voy a hacer. Pásenla la pelota si quieren. Ahora, para participar los países, ¿qué sería por sorteo? ¿Cómo? A ver, por ejemplo, para hacer las Olimpiadas, ¿van por sorteo los países? No. No, es lo que digo recién. Va todo el que se anota. Todo el que se anota. Tiene que ser afiliado al Comité Olímpico Internacional. El país. Bien. Cada país tiene su comité olímpico. Sí. El COA, el Comité Olímpico Argentino. Y todos los países, a través del Comité Olímpico de su país, pueden participar. Pierre de Coubertin es varón Pierre de Coubertin, porque tiene algún título honorífico. Bueno, sí. Pierre de Coubertin desciende de una familia italiana que antiguamente había comprado, los títulos nobiliarios también se vendían en Europa, habían comprado el baronato, digamos, de Coubertin. Y él nació ahí, él era el varón de Coubertin.
Se llamaba, su verdadero nombre, Pierre de Freddy. Pierre de Freddy, que es Pedro de Freddy. Y la historia o la costumbre asoció las dos cosas y se lo conoce como el barón Pierre de Coubertin. Es decir, no es su verdadero apellido. Él también tenía un lema, ¿no? ¿Cómo? Pierre tenía un lema también, ¿no es cierto? Muchos lemas. Había uno que decía fortaleza, que lo tengo por acá. Citius Altius Fortius. Eso es en latín, más veloz, más alto, más fuerte. Más fuerte. También hay una frase de él que es muy conocida, que es lo importante es competir, no ganar. La frase es así. Lo importante en la vida no es el triunfo, sino la lucha. Lo esencial no es haber ganado, sino haber luchado bien. ¿Tiene idea más o menos así cuántas piezas hay en el museo? Nunca me puse a hacer esa cuenta, porque nada más que los pins, estos por ejemplo, hay cientos, miles, qué sé yo. Y con todo es lo mismo, las estampillas, ¿cuántos libros? Tengo una biblioteca tremenda. Las cosas que hay en el museo, ¿son souvenirs o cosas que le han dado a usted o cosas que usted ha comprado de los países? ¿O? Bueno, para el coleccionismo hay diferentes formas de tener las cosas. En el caso de este museo y probablemente en el de cualquier otro, la mayor parte de las cosas que hay ahí me las dieron por haber estado allí. Después, hay gente que por ahí viene y te hace una donación. Un día vino un señor que era amigo mío, que había sido jefe de artillería del acorazado Graf Spee, que se hundió acá en el Río de la Plata, y que vivía acá en La Falda. Y me dijo, mira, encontré esto en un libro viejo, ¿le sirve? ¿Sabés qué era? Una entrada a los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936. Wow. No lo tiene nadie eso en toda Latinoamérica. Así como los Y después comprar. Estuve en la Feria Olímpica Mundial de Río en el 1998 y bueno, compré algunas cosas. La municipalidad... Y cambié. Por ejemplo, yo tenía un póster que yo sabía que era valioso, porque en los Juegos Olímpicos están los pósters deportivos, uno para cada deporte, para cada especialidad, y después los pósters culturales. Porque cada vez que se hace un Juego Olímpico, la ciudad quiere mostrar al mundo su cultura, y el país detrás, por supuesto, ¿no? Y entonces los pósters culturales, tanto como los olímpicos, se agotan enseguida, cuesta mucho conseguirlos. Y yo conseguí un póster cultural, un día fui, encontré y lo compré. Y cuando fui a la Feria Mundial en Río de Janeiro, lo cambié por 4 de Atlanta, de los Juegos de Atlanta, por 4 ese que yo tenía. O sea, el canje es una forma de obtener cosas, la donación es otra, y la compra, la mayoría, muchas veces, o si no, estar ahí y que sea, por ejemplo, por participar ahí están los que se llaman medallas de participación, en los Juegos, tanto en los Panamericanos como en los Juegos Olímpicos. A cualquier persona que actúe oficialmente en los Juegos Olímpicos le dan esa medalla. Las que yo tengo fue porque estuve ahí, ya sea como entrenador, como médico, como lo que sea, como voluntario. El tema de los voluntarios es muy interesante también. Hay entre 30 y 50.000 voluntarios, jóvenes de todo el mundo, jóvenes deportistas, que se anotan para ir a trabajar en los Juegos Olímpicos y vivir esa experiencia. Y entonces les dan un uniforme, me olvidé de traerles el sombrero, un sombrero que tengo del uniforme. Les dan ese uniforme y los chicos viven la emoción, lo que se vive, el intercambio con otros países, con gente de todo el mundo, trabajando gratuitamente, pero llevándose un uniforme, teniendo alojamiento, comida, todo. Por ejemplo, y sirven para lo que sea, para acomodar a la gente, para correr las colchonetas. En Indianápolis, por ejemplo,
había coches a disposición. Entonces yo tomé un auto, una señora que manejaba el auto, todos iguales los autos, ¿no? Todos blancos iguales. Le pedí que me llevara a los museos de Indianápolis. Y me llevó horas conmigo. En Seúl, por ejemplo, en Corea, yo sabía que había un nuevo museo de arte moderno. No sabía bien dónde quedaba, pero me tomé un ómnibus que iba para allá. Resultó ser como que estaba en la punta del Uritorco. Camino de montaña, toda una cosa. Bueno, estaba recién inaugurado y no tenía nada adentro. 3 o 4 cosas. Una pila de televisores, arte moderno, ¿no? Sí. Cosas así, no había nada. Pero hice el viaje, anduve por las montañas de... Los atletas. ¿Cómo? Los atletas, todos llevan, más allá de los que obtienen las medallas importantes, todos llevan medalla de mención también de haber participado. Sí, yo creo que sí, Sí, porque supongamos que yo voy en la delegación argentina y no gano ninguna medalla. ¿Qué prueba me queda de haber estado ahí representando a mi país? Hay una medalla. Y en Corea hubo, en Seúl, 2, que son una belleza. No me cabía más nada acá adentro, si no se los hubiera traído para verlo. Pero están bajo vitrina, es un lío sacarlos, ¿no? Alberto, ¿la fecha de inauguración del Museo de Arte repetida o decirla por favor? El museo se abrió el 2 de enero de 1988. O sea, 36, 37 años. ¿Tiene alguna ayuda de la municipalidad o es todo solamente de su esfuerzo y...? Ninguna ayuda. Ninguna ayuda. La ayuda de por ahí incluirlo en el mapa chiquitito ahí abajo dice Museo del Deporte. Lo más chiquito posible. ¿No? Ayuda económica nunca tuve de ningún lado. De ningún lado. ¿Tiene alguna cosa? Soy pobre pero contento. No es pobre, con esto es una belleza. ¿Tiene algunas cosas repetidas? No. ¿Algunas cosas las tiene repetidas? No. Para regalar, no. Yo digo por el tema de que como nombró también de hacer un cambio